José Manuel Alexanco, José Diego Álvarez Cundi, ¿lo escrito bien? Vale. Arconado. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí escribiendo una lista de algo muy importante que estoy preparando y voy a descansar un poco, ¿vale? Y os voy a hablar de una película que fui a ver el otro día, una película que me gustó mucho, una película que tenía muchas ganas de ver. ¿De acuerdo? Y que me sirve de, bueno, de excusa perfecta pues para hilvanar un programa y hablaros de esta película. Trata de un tema espeluznante que siempre me ha sorprendido lo imparable que fue y lo desastroso. Un tema que por otra parte me fascina bastante, uno de los episodios más atroces del siglo XX, que siempre me ha fascinado esa paradoja, ¿no?, entre esa brutalidad y esa barbarie. Y la gente que estaba detrás, ¿no? Gente muy organizada, ¿no? Una película que tenía muchas ganas de ver y que, contra todo pronóstico, pues me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba. Es una película que tenía muchas ganas. Estoy hablando de La Zona de Interés. La Zona de Interés, película de Jonathan Glazer, que nos narra las vivencias de un comandante de las SS que se encarga del mantenimiento y organización del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, fatalmente famoso. Entonces seguiremos a este personaje como pues cuida de su familia, se pelea con los gajes de su oficio, lleva una cotidianidad perfecta, les veremos pues bueno, vivir el día a día y tal, mientras escuchamos los sonidos que vienen de ese horrible campo con el que estos personajes viven puerta con puerta. O sea, oiremos cosas que no queremos oír, veremos humo de tren que llega trayendo algo, por ejemplo. Una película que nos coloca en un punto de vista contemplativo como pocas lo han hecho. Una película con un dominio del ritmo increíble, o sea, es una película que pasa como un suspiro, que hipoteca más en las imágenes que no en el diálogo, y eso me encanta. O sea, hay muchas situaciones que te las plantea con un solo plano y te está explicando muchas cosas. Una película con un diseño de la situación de la escena maravilloso, como viene siendo marca de la casa de este director, que os hablaré dentro de un ratito. Una película que nos habla de forma magnífica sobre la banalidad del mal. ¿Qué era la banalidad del mal? La banalidad del mal es un término que acuñó o creó la teórica y política Hannah Arendt allá en el 1961, cuando localizaron a Adolf Eichmann, espero decirlo bien, uno de los responsables de lo que fue el exterminio, de la organización burocrática, el sistema de exterminio de la población judía en el Holocausto, allá en el 1941-42, uno de los responsables de lo que se llamó la solución final, o la manera de ahorrar, de acabar con cuantos más judíos de la forma más económica y efectiva posible, ¿no? Este término lo acuñó Arendt cuando siguió el juicio en Jerusalén contra este señor Adolf Eichmann, y se sorprendió de no encontrarse delante a un monstruo que declaraba, sino lo que vio fue una persona normal que hablaba sin ningún tipo de tapujos del trabajo administrativo y la función que había llevado a cabo. O sea, que era su función, es la que tenía que hacer, y hacerlo de la forma más efectiva posible. Ahí es donde se crea este término de banalidad del mal. En este concepto se basa La Zona de Interés de una manera magnífica. Incluso llegamos a ver alguna charla espeluznante en la que hablamos, ven cómo están hablando de un cambio de hornos, por ejemplo, bastante terrorífico, ¿no? Si queréis saber un poco más, si queréis ver un poco más sobre acerca de esta solución final de la que os hablaba, os recomiendo pues buscar un poco lo que se habló en la conferencia de Wannsee, o hay un telefilm de 2001 de Frank Pierson, si no me equivoco, con un reparto increíble, que se llama La Solución Final. Está muy bien rodado, yo os lo recomiendo. Volviendo a La Zona de Interés, película con un reparto una dirección de actores brutal y un gran reparto, en el que se puede destacar
a Sandra Hüller, una actriz que ahora mismo está en el candelero con Anatomía de una caída, no la he visto, pero que estaba genial en la magnífica Toni Erdmann de hace ya unos años. Película dirigida por uno de los directores que más admiro, Jonathan Glazer, un director que ya sobresalió en el mundo del videoclip. Suyos son el de Universal, de los Blur, o aquel magnífico Karma Police de los Radiohead. Un director con una precisión magnífica, un dominio de la cámara, una paciencia maravillosa. Un director que se toma su tiempo para realizar sus películas. Entre la que nos ocupa y la anterior pues van casi unos 10 años. Nos ha traído unos peliculones, nos trajo aquel Sexy Beast con Ray Winstone y un magnífico Ben Kingsley. You're the problem. You're the fucking problem. You fucking Dr. White, onkin jamrag, arkin spunk bubble. I'm telling you, H, you keep looking at me, I'm gonna put you in the fucking ground, I promise you. Una historia de gángsters ingleses jubilados en Marbella, con un inicio maravilloso, me encanta. Así es como deberían empezar todas las películas. Luego nos trajo Birth o Reencarnación, como se conoció así, aquí con Nicole Kidman. No la he visto, aunque creo que es tiene uno de los carteles más bonitos que he visto. No la he visto, no me gusta ser completista con mis directores favoritos. Sabiendo lo que tarda este señor en traernos una película nueva, esta la tengo en el tintero, tengo muchas ganas de verla. Y después de Birth vino una película, para mí una de las mejores películas de los que llevamos del siglo XXI, una película de ciencia ficción a la cual le quita toda posible sofisticación de la trama y sitúa la historia en la Escocia más fría, convirtiendo una historia de ciencia ficción en una película bastante terrorífica y apasionante. A mí es una película que me puso los pelos de punta, con una arrebatadora e imparable Scarlett Johansson. Estamos hablando de Under the Skin, una película que se distribuyó muy mal aquí en España, pero sí, la recomiendo. En fin, La Zona de Interés, película que ya la tenéis en cines y os la recomiendo fervientemente. Creo que la han nominado a algún Oscar, si no me equivoco, ya lo revisaré. Y bueno, esto me sirve para abrir un melón y hablar del siguiente tema, del tema que os planteaba al principio, el Holocausto. Siempre nos ha encantado el cine bélico, ¿no? Nos ha gustado sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hemos visto cómodos historias centradas en campos de prisioneros de guerra, donde veíamos que la camaradería pues, y el sentido del respeto entre esos personajes pues les mantenía su dignidad y nos podía hacer seguir tramas muy apasionantes, ¿no? Por ejemplo, pues Evasión o Victoria, o la gran obra, el gran opus de este subgénero es La Gran Evasión. Right. Oh, you'll still be here when I get out. Pero que los campos de exterminio es otra cosa, ¿no? Nunca ha sido un bocado de buen gusto, ¿no? Siempre ha sido un trámite bastante duro. Siempre nos han colocado, hemos visto instantáneas, hemos visto películas muy bien dirigidas, muy bien rodadas, muy bien interpretadas, que nos han puesto delante el espanto, ¿no? de ese episodio en el que la capacidad de acabar con la vida humana no tuvo un límite, ¿no? Fue bastante terrible, ¿no? Nos han dado mogollón de obras, hemos visto muchísimas obras, ¿no? Películas como por ejemplo El Prestamista, La Hora 25, El Hijo de Saúl, La Decisión de Sophie, La Zona Gris, o la magnífica El Pianista de Roman Polanski, ¿no? Incluso hemos tenido películas en las que se han atrevido en darle un enfoque, quizás un poco desenfadado, peligrosamente optimista, pero sí apelando un poco a la comedia, ¿no? El gran exitazo fue La vida es bella, de Roberto Benigni, una película que fue un triunfazo, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Personalmente yo no soy muy fan de esa película, no soy tan fan. Yo soy más de Tren de vida, de una película de 1998 de Radu Mihalneau, espero decirlo bien, por favor. Una película que me encantó, de 1998, Tren de vida, os la recomiendo. Si os gustó La vida es bella, Tren de vida la tenéis que ver. O por ejemplo, hay un caso, Jerry Lewis, el gran, maravilloso actor cómico, uno de los grandes astros de la comedia, Jerry Lewis, en 1972 dirigió una película que se llama El día en que el payaso lloró. La historia de un payaso, Jerry Lewis, que acaba en un campo de concentración y se empieza a hacer reír y alegrar la vida de los niños que están ahí y que están esperando a entrar en los fatídicos hornos, ¿no? Esta película, como he dicho antes, se dirigió en 1972
y Jerry Lewis la mostró a un grupo reducido de gente y por lo visto la reacción no fue muy buena. Tal fue su decepción que la guardó en un cajón y nadie la ha visto. Creo que está en el Museo de Historia Británico, si no me equivoco. A lo mejor me pillo los dedos. Está en un museo, eso seguro. Pero nadie la ha visto. Lo último que leí de esta película es que va a ser en este 2024 cuando la podamos ver. Tengo muchas ganas de verla porque Jerry Lewis es una persona que... uno de los grandes artistas que hemos tenido. Espero que la puedan distribuir bien y volveremos a hablar de esta película, espero en otro programa. Os recomiendo una de las últimas películas de Jerry Lewis, que la recomiendo a todo el mundo, que es Funny Bones, con el gran Lee Evans y Oliver Platt, pero bueno, esto ya son cosas mías, estoy bifurcando, pero bueno. Sí, se ha tocado bastante este episodio y sobre todo importante que no se olvide, ¿no? Ostras, si hasta Uwe Boll dirigió la película Auschwitz, que si no me equivoco no la han dejado tan mal. Comprenderéis mi sorpresa cuando os diga quién es Uwe Boll. ¿Quién es Uwe Boll? Uwe Boll es un director alemán que dirigió muchísimas películas en Estados Unidos también. Ha trabajado con una cantidad de actores impresionante, pero recibió la etiqueta, por parte de los críticos, recibió la etiqueta de uno de los peores directores de la historia. Este señor acabó invitando a los críticos a subir al ring a boxear contra él. Esto es verdad. Esto es verdad. Yo personalmente, a mí Uwe Boll me parece un director mediocre, no me gusta, aunque sí que es verdad, tengo que deciros, tiene una película que me gusta mucho, es una salvajada, pero me gusta bastante, pese a un prólogo súper mal realizado y muy mal y peor montado. Es una película que me gusta mucho que se llama Rampage. No confundir con la de Dwayne Johnson, que era la adaptación del videojuego, que va con el gorila gigante y sale dos bichos más, que no estaba mal, pero Rampage sería una buena sesión doble, Rampage y Rampage. Y bueno, para acabar, también deciros que hasta el cómic se ha hecho un poco se ha hecho eco también de este episodio terrible, ¿no? Yo os recomiendo, por ejemplo, la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, que es una auténtica obra maestra. Creo que le dieron el premio Pulitzer, si no me equivoco. Pues vamos a por las recomendaciones. Yo os traigo 3 obras que para mí pues explican muy bien a su manera, reflexionan muy bien a su manera acerca de este suceso, y yo creo que son obras muy dispares entre ellas, pero que se complementan muy bien. Os traigo una novela y 2 películas. Empezamos con la novela. Odessa, o El expediente Odessa, novela escrita por Frederick Forsyth, un escritor inglés que a mí es uno de mis favoritos, un escritor que se especializó en el thriller, es el autor de la enorme Chacal, película que muy bien adaptada en los 70, pero fatal en los 90. Odessa nos explica la historia de un reportero alemán que en 1963 se encuentra con el caso de un abuelo judío que se ha suicidado y que en su posesión tiene un diario en el cual narra sus vivencias en un campo de concentración durante el Holocausto. El reportero protagonista se obsesionará con este diario y empezará a tirar del hilo con motivo sensacionalista o no. Esta novela a mí me encanta, es mi novela favorita de este autor. Es una novela que, cogiendo como piedra angular el diario, que ocupa una importante narración dentro de la novela, vuelve a centrarse y se detiene, olvida el thriller al que pertenece esta novela, se mete en el relato histórico y una vez más nos muestra lo bárbaros, ¿no? La falta de límites que tenía esta gente a la hora de despojar de toda vida o dignidad al ser humano, ¿no? En fin, Odessa, os la recomiendo. Hay una película dirigida, hicieron la adaptación en 1974 con Jon Voight y Maximilian Schell. No está mal, pero os recomiendo la novela. Vamos allá, segunda recomendación, Verano de corrupción, o Apt Pupil, película adaptación de la novela de Stephen King, Alumno aventajado, que nos explica la historia de un adolescente, Todd Browning, creo que se llama así el personaje, que descubre que su vecino es un ex teniente de las SS. Dispuesto a aprender más y a investigar sobre el hecho histórico que tanto le obsesiona al chaval, empieza a hacer chantaje al abuelo, obligándole a que le explique anécdotas de los campos de concentración, estableciéndose una relación muy interesante, pero también muy muy peligrosa, ¿no? Una película que nos habla de la memoria como losa, muy efectiva a la hora de revivir el horror, ¿no? La conciencia, ¿no? Los remordimientos, ¿no? Una película que supone un duelo interpretativo magnífico entre Ian McKellen y el joven actor Brad Renfro.
Era un actor bastante brutal que nos dejó, murió demasiado pronto, yo creo. Una película muy, muy bien dirigida, con maravillosa banda sonora de John Ottman, dirigida por Bryan Singer al principio, justo después de Sospechosos Habituales, un director al principio de una más que prometedora carrera, un director, Bryan Singer, que ahora pues se ha convertido en una especie de persona casi non grata en Hollywood, y que después de esta película encadenó varios éxitos. De hecho, volvió a tocar el Holocausto en su siguiente película, X-Men. algún día os hablaré de cine de mutantes, tengo un programa reservado, pero X-Men la hemos visto, ¿no? ¿Habéis visto X-Men? ¿No habéis visto X-Men? ¿No habéis visto X-Men? No pasa nada, yo ahora mismo os la explico. Mientras los protagonistas de la zona de interés están de barbacoa, en la puerta de al lado Eric Lehnsherr tiene una pataleta brutal y destroza una valla que costará muchos marcos de reparar. Años más tarde, y convertido en Magnesio, superpoderoso mutante que dobla clips de oficina con los pensamientos, Eric hablará con su colega de toda la vida Javi para irse todos de excursión a la Estatua de la Libertad. En otra parte, Lorenzo es despedido del curro por meter mano en el bote de propinas y conoce a Perica, que ha dejado hecho unas tirillas a su novio tras un chupetón brutal. Lorenzo y Perica vuelven al Insti, donde conocen a Brisilla, Jean Grey y al Coche Fantástico. Por su parte, Magnesio comunica la excursión a sus amigos Lemmy, Batracio y Pitufina, que le dará lo suyo a un senador por mirarle demasiado los muslos, y al que acaban convirtiendo en un escupitajo. Van a comprar los billetes de tren para ir a la excursión, donde Lemmy se enfada con Brisilla por colarse en la fila, pero además, como Renfe la vuelve a liar con los horarios, Magnesio parte por dos un vagón, juega a los coches mayorete con la poli y Kit se carga la bóveda de la estación. Por su parte, Javi se acuerda de un chiste malísimo y tiene un bajón que le impide ir a la excursión, con lo que tras jugar a un Lego muy molón, deciden ir a la estatua en avión, y allí como colofón después de tanto pareado, y como no están los mayores a su lado, nuestros protagonistas se pasarán de la raya con los fuegos artificiales y los lásers, destrozando el monumento y la tienda de souvenirs, y como Magnesio era el responsable de la salida, acaba prisionero en una cárcel de plexiglas para el resto de su vida. Fin. Bueno, a lo mejor no es así. Y vamos con la tercera, bueno, pues ¿cuál voy a recomendar? La lista de Schindler, enorme obra maestra, contundente, que nos explica la historia de Oskar Schindler, un empresario que consigue una fábrica en Cracovia durante la invasión alemana en 1939 y empieza a contratar trabajadores judíos que incrementan su productividad de forma muy efectiva. A medida que este señor empieza a tomar conciencia de lo que está sucediendo, se dará cuenta que la contratación de esos trabajadores les está salvando de una muerte casi segura, y ahí es donde el tío se tiene que poner las pilas. La lista Schindler, ¿qué puedo decir? Necesitaría un barco más grande, película de un perfecto blanco y negro, película que nos demuestra, nos recuerda tantos años más tarde por qué nos encanta Steven Spielberg. Fue el momento en que la Academia de Hollywood por fin tomó en serio a Steven Spielberg, le dio el Oscar que le había estado negando durante demasiado tiempo, y es que la calidad de esta película es bastante innegable, ¿no? Película bella y brutal y salvaje a la vez, una película que consigue un verismo indudable, horripilante. La escena de la evacuación del gueto de Cracovia es de un salvajismo y de una perfección admirable. Incluso Spielberg se permite ser Spielberg en esta película y nos da un regalo visual como es la niña del vestido rojo, nunca la olvidaremos, ¿no? Una película que sí que es verdad que acepto la concesión un poco lacrimógena del clímax, pero sí que es verdad que con el tiempo he aprendido de que al espectador nos tiene que dar, nos merecemos una recompensa, y sobre todo en una historia tan de largo recorrido que pasa como un suspiro. El dominio de ritmo de esta película es impresionante, pero muy contundente y sin pausa, ¿no? Una película con un reparto magnífico, ¿no? Con Liam Neeson, Amber Davids, Ben Kingsley, y tenemos, si es posible, la mejor interpretación de
Ralph Fiennes interpretando a ese monstruo, esa maravilla de monstruo que es Amon Getz, y que además tengo que decir, si no me equivoco, este era su debut en el cine. Creo que lo que habría hecho antes era un telefilm sobre Lawrence de Arabia, si no me equivoco. Si tengo que sacarle algo a esta película que no me ha gustado, nunca me ha gustado ese epílogo con las piedrecitas y ese vídeo en color tan feo, ¿no? Sí hemos aprendido algo muy importante de esta película, es que nunca le des, te querremos mucho Steven Spielberg, pero nunca te volveremos a dar una cámara de vídeo. Me hubiera gustado hacer más bromas en este programa, pero realmente el tema no me lo ha facilitado mucho. No dejemos de pensar, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto el cine? Porque nos permite, ¿no?, acercarnos a este horror desde el cual podemos observar, sentados en una cómoda butaca, ¿no? Y bueno, estas son mis recomendaciones. No las he visto todas, estas son las películas que he usado para hablar de este tema. No las he visto todas, ya lo sabéis, pero ¿cuáles son vuestras recomendaciones? ¿Qué películas nos recomendáis acerca del Holocausto? ¿A qué viaje de horror nos invitáis? Como ya sabéis, si os ha gustado, me podéis dar un like, y si le dais a la campanita, recibiréis una notificación cada vez que publique un vídeo. Y nada, yo voy a seguir con lo que estoy. No, hoy no tengo una novela, estoy haciendo una lista de unos jugadores, porque estoy armando un equipo de fútbol que vamos a empezar a entrenar este fin de semana. No puedo esperar, vamos allá, venga, va. Lobo, Carrasco, Kini, Javier, Urrutigoicoechea,